Estamos con Carlos María Correa. Él es abogado, economista y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, donde dirigió el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Propiedad Industrial y Derecho Económico. Ha sido asesor y consultor en diversos países y organismos internacionales como la ONU, la OMS, la FAO, el BID y el Banco Mundial. En 2018 asumió el cargo de director ejecutivo del South Center, Centro del Sur, en Ginebra. Su trabajo se enfoca en propiedad intelectual, innovación y salud pública. Es autor de numerosas obras como Propiedad intelectual y salud pública del año 2006, Derechos de propiedad intelectual, competencia y protección del interés público del 2009 y Propiedad intelectual y medicamentos del 2010, donde analiza críticamente las tensiones entre los derechos exclusivos de propiedad intelectual y el interés público, especialmente en países en desarrollo. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, si te parece, comencemos por el principio. Contanos un poco qué es el Centro del Sur que usted dirige, cuáles son sus objetivos y sus principales logros. Bueno, gracias ante todo por la oportunidad de tener esta conversación. El Centro Sur es una organización intergubernamental establecida hace 30 años. Este año celebramos 30 años de su creación, de su establecimiento, que tiene por objeto apoyar a los países en desarrollo, en negociaciones internacionales, en la definición de políticas nacionales vinculadas con el desarrollo social y económico. El South Center basa su trabajo en tres pilares. Por una parte, realizamos lo que llamamos investigación orientada a políticas, es decir, publicamos una serie de informes que llamamos research papers o documentos de investigación o policy briefs sobre temas que son relevantes para el desarrollo de nuestros países en el marco del programa de trabajo que define la Junta de Administración del Centro, que incluye una diversidad de temas, no solamente propiedad intelectual, innovación, sino desarrollos humanos, inversión, comercio internacional, que es muy importante, cooperación sur-sur, temas vinculados con la biodiversidad, la llamada transición o transformación digital. Y otros temas que no voy a enunciar aquí brevitatis causa, pero el centro tiene una amplitud temática bastante significativa. El segundo pilar del trabajo del centro es una actividad que no es muy visible, que es la de apoyar a las delegaciones, en particular en Ginebra, pero también en Viena y en Nueva York sobre ciertos temas, para su participación en negociaciones internacionales, en cuestiones de salud, que no mencioné antes, pero que naturalmente son muy importantes para el centro también, en temas de propiedad intelectual, comercio internacional. Y esta es una actividad que no es muy visible porque se trata de reuniones con delegaciones o autoridades de los países a efecto de que estén mejor preparados para participar en negociaciones en las cuales muchas veces los países desarrollados tienen una excelente preparación, muy buenos expertos y técnicos proveyendo información, análisis y narrativas, y los países en desarrollo frecuentemente están en desventaja en ese sentido. Entonces es una actividad muy importante del centro, lleva una significativa parte del tiempo de nuestro personal profesional y que tiene naturalmente como objetivo que los países en desarrollo tengan mayor capacidad de influir en los resultados de esas negociaciones. Nuestra ambición es, por cierto, que haya una unidad de criterio, que haya posiciones comunes, pero en muchos temas, como es obvio, esto no es posible porque los países en desarrollo tienen estrategias diversas de desarrollo económico, visiones sobre aspectos de las negociaciones internacionales que llevan a por lo menos que comprendan mejor cuáles son las posiciones de otros países. Y finalmente, el centro también realiza actividades de entrenamiento, de capacitación, algunas de la propiedad intelectual, en tema de examen de patentes, por ejemplo, es un área muy fuerte del centro, con el objetivo de que el examen de patentes sea consistente con una política de salud pública y que los monopolios no afecten el acceso a medicamentos. Y también lo hacemos en otras áreas como cooperación sur-sur, etcétera. En fin, esta es una breve descripción de lo que el centro
hacen. me imagino. Bueno, ¿qué Mm. son los derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo se establecen? ¿Quiénes los regulan? Los derechos de propiedad intelectual son títulos que conceden los estados en relación con innovaciones o creaciones. Eh, es decir, que no son productos del mercado en sí, sino que son, como lo definen algunas constituciones, incluyendo la Argentina, privilegios en alguna medida, porque otorgan derechos exclusivos o lo que podríamos llamar monopolios legales. En la base de la concepción de estos derechos ha sido que el otorgar un monopolio temporario sobre invenciones o creaciones estimularía la innovación, la incorporación de tecnologías, y esta es la doctrina que ha llevado en general a que los países, prácticamente todos los países del mundo, tengan sistemas de protección de la propiedad intelectual, como es el caso de patentes, derecho de autor, diseños industriales, marcas, que naturalmente tienen una gran importancia en el comercio nacional e internacional, y otros títulos como indicaciones geográficas. Entonces, la propiedad intelectual tiene naturalmente ese objetivo de promover innovación y creatividad, no necesariamente, como seguramente vamos a ir desarrollando en esta entrevista. Ok. ¿Y cómo inciden estos derechos de propiedad intelectual en las políticas científicas, tecnológicas y de innovación de los países? Bien, depende naturalmente de esas políticas, de la aproximación que tengan los países. Algunos son más dirigistas en el sentido de tener planes de desarrollo científico-tecnológico, como lo ha tenido Argentina, por ejemplo. Muchos de ellos lamentablemente son más voluntaristas que efectivos. Pero la propiedad intelectual, si bien como decía antes, tiene como base filosófica el promover la innovación y la creatividad, naturalmente esto depende de manera muy fuerte del contexto en el cual esas políticas se aplican. Entonces no es lo mismo tener un sistema de patentes o derecho de autor en un país industrializado, en un país con una alta inversión en investigación y desarrollo, con sectores industriales sofisticados, con una capacidad de generar nuevas tecnologías, que en un país en donde las tecnologías aplicadas son mayormente maduras, donde las empresas no dependen muy fuertemente de la innovación, donde la capacidad científica y tecnológica es limitada. Entonces, un concepto muy importante al estudiar la propiedad intelectual es que su impacto no es universal. Sería excelente si fuera un instrumento mágico que a partir de tener leyes de patentes, por ejemplo, se promoviera la invención, que hubiera una gran explosión inventiva. Pero esto no es así, necesariamente porque esto depende de la capacidad que cada país tiene, su nivel de salud industrial, como decía, el tipo de actividades tecnológicas de desarrollo de sus empresas. Entonces, la verdad es que su impacto depende esencialmente del contexto en el que se aplica. En países como Argentina, por ejemplo, donde la mayor parte de los sectores utilizan tecnologías maduras, históricamente el impacto de la ley de patentes no ha sido muy significativo en términos de invenciones. La mayor parte de las solicitudes de patentes en Argentina, como por cierto la mayoría de países en desarrollo, provienen de empresas del exterior, no de actores o de inventores argentinos. La enorme mayoría, estoy hablando del 80% o más, incluso en algunos países. Entonces, la realidad es esta, la realidad es que incluso en algunos casos, al mismo tiempo de que no se promueve la innovación, estos monopolios legales pueden impedir el acceso a productos, incluyendo a productos esenciales, como es el caso de los medicamentos. De manera tal que en algunos países en realidad el principal efecto de estas políticas, de estos regímenes de propiedad intelectual, no es promover innovación o desarrollo, sino limitar la posibilidad de la gente de acceder, por ejemplo, a medicamentos de bajo costo, incluyendo algunos medicamentos que son esenciales
para la vida. Y este es un tema en el cual el ausente ha trabajado extensamente, procurando de limitar ese impacto negativo en particular de las patentes en el acceso a medicamentos. De lo que usted dice me queda claro que hay que pensar política situada, ¿no? Es decir, que es la idea de un mismo parámetro a nivel mundial en materia de propiedad intelectual genera problemas en la medida en que hay que ajustarlo a los niveles de desarrollo de los países. Y a pesar de que está planteado como un fomento a la innovación y el desarrollo, esa globalización jurídica de un mismo parámetro puede estar sirviendo como un obstáculo en otros contextos para esa innovación y ese desarrollo. ¿Cómo entonces, desde esa mirada que usted tiene, qué impacto tiene el acuerdo, ¿no? El acuerdo de la OMS, de la Organización Mundial del Comercio, el acuerdo conocido como Tratado o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio? Han pasado 3 décadas de su implementación. ¿Qué balance hace de este acuerdo? ¿Qué impacto tuvo? ¿Qué significa para quienes no lo conocen? Por supuesto, en especial para los países en desarrollo. Bien, este acuerdo que fue adoptado como consecuencia de la ronda Uruguay del GATT y ahora es uno de los acuerdos multilaterales de la Organización Mundial de Comercio, establece estándares mínimos para la protección de la propiedad intelectual, la mayoría de los capítulos de la propiedad intelectual. Este acuerdo fue promovido por los países desarrollados, resistido por los países en desarrollo, incluyendo la Argentina, porque como lo dijo de manera muy clara, que entonces era embajador de Brasil en Ginebra en ese momento, Rubens Recupero. En realidad, lo que los países desarrollados apuntaban a hacer era a congelar sus ventajas comparativas en ciencia y tecnología respecto de los países en desarrollo, porque realmente sigue existiendo una gran asimetría en esas capacidades, ciencia y tecnología entre los países desarrollados y países en desarrollo. Y este acuerdo lo que hace en buena medida es efectivamente congelarlas porque, como mencionaba antes, la mayor parte de los desarrollos tecnológicos que pueden ser protegidos por propiedad intelectual son desarrollados en los países del norte. Y estas empresas entonces pueden excluir a cualquier otro del uso de esas tecnologías o de la producción, incluyendo los países en desarrollo que no tienen capacidades similares. Quienes propiciaban este acuerdo que generalmente llamamos TRIPS o ATPIC, con su acrónimo en inglés y en español, sostenían que promovería la innovación a nivel global, mayor transferencia de tecnología y mayores inversiones directas en los países en desarrollo. Realmente nada de esto ha sucedido, no hay ninguna evidencia en este sentido. Sí hay evidencias que el cobro de regalías por parte de los países desarrollados, sobre todo los Estados Unidos, se ha incrementado de manera dramática desde la entrada en vigor de este acuerdo. Ha sido el gran ganador. Como sabemos, gran parte de las innovaciones provienen de ese país, pero no ha tenido un impacto en temas de innovación, crecimiento económico, atracción de inversiones o incluso de transferencia de tecnología, que en realidad este acuerdo en muchos sentidos limita transferencia de tecnología porque aumenta el poder de los titulares de la tecnología de decidir si la transfieren o no la transfieren. De manera que nuestra visión del acuerdo es que necesitaría ser revisado. Por cierto, ha habido algunas discusiones en el marco del Consejo de TRIPS, de la Negociación Mundial de Comercio, sobre este tema. En particular, la necesidad de ver cuál ha sido su impacto en los países en desarrollo, que tiene poco que ver con estas ideas que se proponían en su momento en cuanto a beneficios de innovación, transferencia de tecnología o mayores inversiones directas. Y usted hace unos 15 años aproximadamente comenzó a hablar de una nueva ofensiva en materia de observancia de derechos de propiedad intelectual. ¿A qué se refiere con esta nueva ofensiva y cómo afecta a América Latina? Bueno, en ese momento efectivamente se estaba poniendo en práctica el acuerdo TRIPS, que para los países de desarrollo entró en vigor en el año 2000. Algunos países pudieron extenderlo, se mueve el plazo de transición para productos farmacéuticos o productos agroquímicos hasta el año 2005.
pero indudablemente el impacto ha sido significativo en términos de masivas reformas en los países en desarrollo de los regímenes de propiedad intelectual para seguir los lineamientos del acuerdo TRIPS-WPIC, porque en el Sistema Nacional Mundial de Comercio, en caso de que no haya cumplimiento de sus reglas, un país puede ser sometido a represalias comerciales a partir de un procedimiento, de un panel, etcétera, de un órgano de apelación que no funciona. Un país puede ser declarado como estando en inobservancia de reglas del sistema y por lo tanto el país reclamante puede imponer represalias comerciales, como por ejemplo establecer tarifas más elevadas para el acero, que sería un gran desafío para la Argentina. Ahora bien, los países desarrollados, tras la aprobación del acuerdo Pico-TRIPS, no cesaron en sus esfuerzos para seguir aumentando el nivel de protección de la propiedad intelectual, es decir, la capacidad de apropiarse de la propiedad intelectual, con términos mayores, por ejemplo, con duración mayor de los derechos o con otros condicionamientos que fortalecen la capacidad de los titulares de derechos de retenerlos o no, de licenciarlos o no, por ejemplo. Y esto se manifestó en particular en una serie de acuerdos de libre comercio. Digamos, los países desarrollados advirtieron que en el contexto multilateral de la Organización Mundial de Comercio no les sería posible avanzar con estos nuevos desarrollos de mayor incremento, fortalecimiento de la propiedad intelectual. Entonces eligieron la vía bilateral, en particular a través de acuerdos de libre comercio, los que a partir del año 2000 incluyen capítulos muy densos de propiedad intelectual que elevan los niveles de protección incluso más allá de TRIPS, por eso llamamos a las cláusulas de estos acuerdos TRIPS Plus. Cuando argentinos, países de Mercosur, por ejemplo, negociaron con la Unión Europea el acuerdo de libre comercio que aún no ha entrado en vigor, o cuando países de Asia y de África han negociado acuerdos de libre comercio, sistemáticamente una demanda de los países desarrollados ha sido incrementar la protección e introducir incluso nuevas modalidades de protección, como se llama como es el caso de los datos de prueba, que son los resultados de los ensayos clínicos, por ejemplo, para un nuevo medicamento o un nuevo agroquímico. Los países desarrollados, en particular los Estados Unidos y la Unión Europea, han insistido en que se cree una nueva exclusividad o cuasi exclusividad durante un periodo, que es en realidad era una nueva capa, un nuevo sistema de monopolización de esta información para dilatar el ingreso de productos llamamos genéricos, es decir, productos que pueden competir a más bajos precios con los productos de los titulares de las tecnologías. Entonces, esta ofensiva no ha culminado, todavía continúa, toda vez que hay una negociación de un acuerdo de libre comercio, el país desarrollado socio pretende impulsar un mayor nivel de propiedad intelectual. Está pasando ahora, por ejemplo, con los acuerdos que está negociando la India. Eh, y esto naturalmente es una tendencia a la cual se debe prestar mucha atención y evitar esas cláusulas TRIPS Plus que no hacen más que reducir la posibilidad de desarrollo local, de producción local, de transferencia de tecnología, de acceso a medicamentos, es decir, son todos efectos que no son positivos para los socios como países en desarrollo de esos acuerdos. En el marco de la pandemia del COVID, se abrió un debate sobre las flexibilidades del acuerdo de los ADPIC. ¿Qué significan esas flexibilidades y cuál es su balance de ese proceso y sus resultados? Efectivamente, el acuerdo ADPICO TRIPS contiene lo que hemos llamado flexibilidades. Quiere decir que hay algunas situaciones en las cuales puede haber excepciones a los derechos exclusivos, estos monopolios legales, y hay ciertas áreas en las cuales no hay definiciones dentro del acuerdo, en virtud de lo cual hay lo que llamamos un espacio de políticas para que los países sigan estrategias que limiten el impacto negativo de los monopolios legales que la propiedad intelectual otorga. Un caso muy importante es el de las pautas para el examen de las solicitudes de patentes,
este examen se puede hacer de manera más o menos rigurosa. Por ejemplo, en Estados Unidos está muy claro que la Oficina de Patentes, que es una de las más grandes del mundo, tiene criterios muy laxos para examinar solicitudes de patentes, como consecuencia de la cual muchas solicitudes son finalmente otorgadas. Estamos hablando en el orden de 400.000 por año. Y otros países tienen criterios más rigurosos de examen, donde se exige un nivel de lo que llamamos altura inventiva más, más riguroso. Y esto lleva a que se concedan menos patentes. Esto es absolutamente legítimo. El acuerdo TRIPS deja este margen de maniobra para que los países apliquen niveles más laxos o más rigurosos para el examen de solicitudes de patentes, lo que conlleva que más o menos títulos sean otorgados y por lo tanto que la libertad de operar en un país sea mayor o menor. Esto tiene gran importancia en algunos sectores, por ejemplo el sector farmacéutico, pues las empresas farmacéuticas tienden no solo a proteger el ingrediente activo, digamos, la molécula en sí, el medicamento en cuanto tiene valor terapéutico, sino que tienden a solicitar decenas, en algunos casos centenas de patentes alrededor de una molécula, lo que realmente se conoce como patent thickets o maraña de patentes o evergreening, reverdecimiento. Es decir, que las empresas procuran no solamente proteger la molécula central, sino en torno de ella, con el objetivo de extender artificialmente la protección de la patente, que en principio debe durar 20 años, pero a través de esta estrategia el mercado se puede monopolizar por mucho más de 20 años, por 30 o 40 años, porque se protege alrededor de la molécula y esto impide el ingreso de los llamados productores genéricos o los productores que a través de la competencia pueden hacer bajar los precios, naturalmente, con una pérdida de mercado para la empresa que inicialmente había patentado la molécula. Entonces, es una flexibilidad muy importante. Países como la Argentina, Brasil, la India, Egipto, utilizan este espacio de políticas para aplicar criterios rigurosos. Insisto, de manera legítima, las patentes se conceden cuando hay una justificación para hacerlo, pero no se conceden cuando realmente se trata de desarrollos triviales, de mejoras que no tienen ninguna significación. Otra, otra flexibilidad importante que se discutió mucho en el caso de la pandemia son las llamadas licencias obligatorias. Esto significa que en una situación de emergencia o también por razones de desarrollo industrial y otras circunstancias que cada país puede definir, la administración o incluso los tribunales judiciales en algunos países pueden decidir que un tercero puede utilizar una patente aún sin el consentimiento del titular. Por eso el concepto de licencia obligatoria. Estas licencias obligatorias han sido incorporadas en todos los países del mundo, han sido muy utilizadas por los países desarrollados. Por ejemplo, es paradójico, y esto no se conoce mucho, pero el país que más licencias obligatorias ha conseguido en el mundo, en la historia, ha sido los Estados Unidos. Ha sido muy activo en esto. Eh, y otros países también lo han hecho en menor medida, con el objetivo de alcanzar un objetivo público, por ejemplo, permitir la producción de un medicamento a un precio más reducido y de esa manera incrementar el acceso al medicamento o abordar otras situaciones. El, el acuerdo ADPICO-TRIPS también permite de manera específica que sea el propio gobierno que decide utilizar una patente de un tercero, dándole simplemente una información. En todos los casos hay que pagar una remuneración, pero lo importante es que esta licencia obligatoria permite el uso sin infringir el derecho de patente, de manera que se puede expandir la producción, manufactura, etcétera. Y esto efectivamente durante COVID-19 hubo una solicitud liderada por la India y de Sudáfrica de tener una exención a los derechos de propiedad intelectual para expandir rápidamente la capacidad manufacturera de vacunas. Como sabemos, no había vacunas en volumen suficiente para abastecer a todos los países. Argentina también sufrió este fenómeno. Muchos países de África, por ejemplo, no recibieron dosis de vacunas en el tiempo adecuado. Entonces hubo una demanda de los países en desarrollo para que se exceptuara
los derechos de propiedad intelectual de manera de extender esta capacidad de producir vacunas rápidamente. Hubo una gran oposición de los países desarrollados. Las empresas de los países occidentales que dominaban tecnología se negaron a, a ser partícipes de esa tecnología a otras empresas. Y finalmente se terminó con lo que se denomina un waiver, un perdón, en donde los países desarrollados aceptaron una cierta excepción muy limitada, simplemente para la concesión de licencias obligatorias para exportación. De manera que no fue un resultado muy satisfactorio desde la perspectiva de países desarrollados. Fue muy limitado este waiver y llegó muy tarde, cuando ya el pico de la epidemia había pasado. Y hay otros elementos de las flexibilidades, como excepciones, por ejemplo, para investigar sobre una invención patentada sin que esto represente una infracción del derecho, las llamadas importaciones paralelas, que permite importar un producto aunque esté patentado de otro país, cuando el precio, por ejemplo, eh, es inferior de esa manera. En fin, eh, me estoy focalizando en excepciones o flexibilidades del sistema de patentes, pero también las hay naturalmente en el derecho de autor y en otras ramas de la propiedad intelectual que están gobernadas por este acuerdo internacional. Bueno, entramos en un área que es muy interesante desde el punto de vista de los países en desarrollo, que es esto que has definido como el espacio de política, ¿no? Dentro de esta gobernanza que se construyó entre los países del norte sobre la propiedad intelectual, que es tan rígida, ¿no? En muchos sentidos, el ADPIC, los ADPIC Plus que se fueron generando en tratados de libre comercio, aparecen estas flexibilidades, ¿no? Estos espacios de política. Y en ese sentido quería preguntarte, ¿qué países han implementado políticas exitosas y soberanas en propiedad intelectual que puedan servirnos de referencia? Mm. Bueno, depende de la flexibilidad en gran medida. Como mencionaba, en el caso de aplicar estándares rigurosos para el examen de patentes, algunos países se destacan en esto, incluyendo la Argentina, la India, Brasil en gran medida, el caso de Egipto, entre los países del África. En otros casos se han establecido licencias obligatorias, por ejemplo, en Brasil y Argentina licencias obligatorias están previstas en legislación de manera expresa, como en muchos otros países también. Las importaciones paralelas están previstas en muchas legislaciones nacionales, con algunas condicionalidades en el caso de la Argentina. Pero la verdad es que muchos países en desarrollo no han instrumentado de manera plena las flexibilidades que permite el acuerdo TRIPS. Sus legislaciones, por ejemplo, podrían expandir ese espacio de políticas comparado a la situación que hoy tienen. En algunos casos, porque su legislación ha sido aprobada en circunstancias en las cuales ha habido o bien lobbies industriales o influencias o expertos que no han promovido suficientemente la introducción de esas flexibilidades en la legislación. Y en otros casos, lo que se puede señalar es que las flexibilidades están previstas, pero no han sido utilizadas, aún en circunstancias en las cuales esto hubiera sido lo necesario. En ciertos casos porque no ha habido iniciativas para hacerlo, y en otros porque habiendo iniciativas ha habido fuertes presiones de países desarrollados para que estas flexibilidades no sean utilizadas. Hay muchos casos, para mencionar solamente uno, el caso de Colombia, que propuso otorgar una licencia obligatoria en relación con un producto que se utiliza para ciertas manifestaciones de tumor, el imatinib. Y hubo una oposición fuerte de los Estados Unidos, incluyendo una carta de en su momento el vicepresidente de los Estados Unidos, que luego devino presidente del país, por cierto, amenazando a Colombia de no apoyar el proceso de paz si esa licencia obligatoria fuera otorgada. Entonces, en muchos casos, también ha pasado en el caso de Tailandia, una fuerte oposición de Estados Unidos y de la Comisión Europea respecto a la concesión de licencia obligatoria. En muchos casos, la no utilización de estas flexibilidades se debe a las presiones que los países desarrollados ejercen en defensa de los intereses de las industrias instaladas en esos países. Naturalmente, nosotros condenamos fuertemente estas prácticas, lo hacen muchas organizaciones junto con el South Center, porque el uso de las flexibilidades
es absolutamente legítimo, es consistente con los intereses nacionales cuando tal uso es necesario y se decide que así sea. Y de todas maneras que esas flexibilidades no deberían ser restringidas de ninguna manera, en particular a través del ejercicio de amenazas o presiones políticas sobre los países. Pensaba cuando mencionabas el caso de Estados Unidos como el país que más licencias obligatorias ha otorgado, y me venía a la cabeza este libro de Chang, ¿no? Patear la escalera, en Mm. relación con, bueno, altos estándares de propiedad intelectual cuando tengo capacidad de ser productor de innovaciones y exportarlas al mundo, pero bajos estándares de propiedad intelectual cuando necesito desarrollar, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago en este sentido es, ¿qué mitos persisten sobre la relación entre propiedad intelectual, comercio e innovación? ¿Y existen evidencias sólidas de que un régimen estricto de propiedad intelectual sea condición para atraer inversión extranjera? Bueno, no, naturalmente este último es un mito. No hay ninguna evidencia que demuestre que teniendo un régimen estricto de propiedad intelectual se atrae la inversión extranjera directa. Como sabemos, depende de muchos factores. Argentina les da una buena ilustración de todos los factores macroeconómicos, de estabilidad, etcétera, que influyen en la inversión extranjera. No hay ninguna evidencia. Yo he hecho algunos estudios en el pasado sobre este tema y, y más allá de más allá de lo que los directivos de empresas transnacionales expresan, no hay pruebas de que haya una relación positiva entre tal régimen estricto de propiedad intelectual e inversión extranjera. Un mito es que hay una relación lineal entre propiedad intelectual, innovación y desarrollo económico. Esa relación lineal no existe, como mencionaba antes. En muchos casos la propiedad intelectual no promueve la innovación o la creatividad, simplemente limita el acceso a los productos de innovación resultantes de investigaciones realizadas en otros países, pero que pueden ser esenciales para el desarrollo cultural, para la enseñanza, por ejemplo, en el caso del derecho de autor, o para la vida y la salud, en el caso de los medicamentos. También es un mito que efectivamente los Estados Unidos, que hoy es un campeón de la propiedad intelectual, lo ha sido siempre. Cuando Estados Unidos comienza su historia como un país independiente, hubo una política deliberada de copia de las tecnologías del país que en ese momento era más avanzado en desarrollo industrial, que era Gran Bretaña. Esto se puede ver en un museo en Washington, el Museo de Industria de Artes, de una manera muy cándida se muestra cómo en Estados Unidos se copiaron las tecnologías de origen británico. Y hay muchísima evidencia eh, no solo en el sentido que esta copia existió, sino en el sentido que era una política del Estado de hacer lo que hoy se llamaría piratería. Entonces, en ese momento Estados Unidos estaba en una posición de imitación, de copiar tecnología. En el campo del derecho de autor, por ejemplo, prácticamente durante todo el siglo XIX, los Estados Unidos, de manera absolutamente consciente y deliberada, negó la protección de derechos de autor a los autores extranjeros, solamente se protegía por derecho de autor, lo que se llama copyright en Estados Unidos, a los autores nacionales. Fue una deliberada política para promover la difusión de libros excelentes pero baratos. Incluso unos autores británicos trataron de hacer lobby en Estados Unidos para que esto se ratificara y Estados Unidos mantuvo esa política hasta 1891. Bueno, el claro ejemplo de cómo se ha ido adaptando el régimen de propiedad intelectual al desarrollo industrial tecnológico del país. De manera tal que cuando un país está en vías de desarrollo, como sucede en Estados Unidos en ese momento, el modelo ideal es un modelo de accesibilidad a tecnologías, la posibilidad de imitación de tecnologías, a partir de la cual se desarrolló Estados Unidos en su momento, luego Japón, luego Surcorea, y sigue siendo un mecanismo válido, restringido naturalmente ahora de una manera más significativa por estos regímenes de propiedad intelectual. Bueno, y también ha sido en gran medida el camino de China, ¿no? Inevitablemente íbamos a terminar hablando de China, en este momento es el tema, indudablemente, hace ya varios años.
Te quería preguntar qué implicancias tiene la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China para América Latina en términos de acceso a tecnología y desarrollo. Bueno, esta competencia ha llevado, por cierto, a China a un posicionamiento en materia tecnológica muy importante en algunas áreas, por ejemplo, algunas áreas de desarrollo computacional, en temas como, por ejemplo, se conoce de comunicaciones como 5G, en trenes de alta velocidad, en desarrollo de tecnologías renovables como paneles solares, etcétera. China ha hecho avances extremadamente significativos. Ahora también ha resonado en el área de inteligencia artificial en donde las empresas chinas tienen más patentes registradas que las empresas de los Estados Unidos. Esto lo que abre la posibilidad de tener fuentes alternativas para acceso a tecnologías. Y sobre el desarrollo tecnológico de China, creo que es muy importante destacar que no se basa meramente en imitación. China invierte 2,4% del Producto Bruto en investigación y desarrollo. China invierte en investigación y desarrollo más que todos los países europeos juntos. Y si esta tendencia sigue, probablemente en algunos años invierta más que los Estados Unidos. En algunas áreas está más avanzada que Estados Unidos. Entonces, ha habido un esfuerzo de innovación tecnológica interna enorme que está dando sus frutos, como lo vemos en muchas áreas y que no tienen que ver con limitación, sino tienen que ver con el desarrollo a partir de investigación y desarrollo propios. No, yo no puedo señalar aquí una cifra, pero se invierte en China en el orden de 500.000, 600.000 millones de dólares al año en investigación y desarrollo con una productividad significativa, como lo estoy señalando. Entonces, respondiendo más estrictamente a la pregunta, esta competencia que naturalmente explica muchas de las políticas que los Estados Unidos ponen en práctica contra China, con el objetivo de eventualmente reducir o frenar su desarrollo, abre las posibilidades para otros países en desarrollo. China forma parte de lo que llamamos el sur global, es muy activa en cooperación sur-sur, de manera que abre una ventana para que los países en desarrollo puedan acceder a fuentes alternativas de tecnología. ¿En qué sentido este fortalecimiento de China en sectores estratégicos está modificando la dinámica de negociación internacional en propiedad intelectual? O sea, eso vos, en tu experiencia en los ámbitos internacionales, ¿se ve en el plano de la propiedad intelectual esa modificación en los términos de la negociación? No, no podría afirmarlo. No he visto que se manifieste este enorme progreso tecnológico que ha hecho China en ese tipo de discusiones. Como mencionaba, China sí, es parte importante del sur global, de manera tal que sus políticas en el marco multilateral han estado muy alineadas con los intereses de los países en desarrollo, de manera que no he visto un cambio significativo en el sentido al que apunta la pregunta. Yendo ya a la pregunta o a las preguntas en relación a, bueno, ¿qué hacer, no? ¿Qué papel deberían tener las universidades y centros de investigación en un modelo de innovación orientado al interés público? Bien, muy importante el papel de las universidades, centros de investigación, como es el caso del CONICET en Argentina y muchas universidades que tienen una actividad científica importante. El gran tema es cómo integrar lo que se hace en las universidades, centros de investigación, en las políticas nacionales de innovación. Yo creo que se han escrito toneladas de documentos sobre la relación universidad-empresa, incluyendo en Argentina. Yo mismo también he sido autor de algunos de ellos. Y siempre ha sido una cuestión problemática, ¿no es cierto? Cómo se vincula la universidad, en qué medida su agenda de investigación corresponde o no con la agenda productiva, en qué medida puede responder a necesidades de empresas pequeñas y medianas, en qué medida un científico
puede abandonar líneas de investigación que le darían réditos desde el punto de vista académico en favor de líneas de investigación que están más orientadas a lo tecnológico, que no le darían probablemente ese rédito académico, más allá de que pueda eventualmente solicitarse patentes, etcétera. Entonces, siempre esta relación universidad-empresa ha sido el objeto de mucho estudio, problemático en muchos sentidos. Ha habido progresos muy significativos en Argentina, en algunos casos incluso a través del establecimiento de incubadoras, como en otros países. Su papel es muy importante, pero para que ese papel se realice de manera plena, es necesario que las universidades, centros de investigación, formen parte, digamos, de un cuadro de política, que haya un cierto sentido de hacia dónde se investiga, cuáles son las prioridades. Por ejemplo, el enriquecimiento de los recursos naturales o el uso productivo de recursos naturales, conocimientos que muchas veces no se desarrollan en los países en desarrollo. Entonces, el punto central de mi punto de vista es cómo hacer a que, respetando naturalmente la independencia académica, la autonomía de las universidades, se puedan encuadrar dentro de un marco política que apunte a generar desarrollos que sirvan para la innovación. La innovación solo ocurre cuando las tecnologías se incorporan en la producción. Entonces ese me parece que es el gran capítulo que en muchos casos hay que abordar y desarrollar. Bueno, en la misma línea, pero yo en un marco más general, no solo relativo a las universidades y centros de investigación, te quería preguntar qué estrategias recomendás para que los países en desarrollo protejan su soberanía tecnológica sin aislarse de la economía global. Creo que es difícil hablar de soberanía tecnológica plena, porque todos los países en definitiva dependen de innovaciones hechas en otros lugares, ¿no es cierto? Incluso Estados Unidos o China no tienen capacidad de ser los pioneros o estar en la frontera de todas las tecnologías. Y naturalmente el intercambio científico tecnológico a nivel mundial es muy importante. Pero interpretando la pregunta, creo que lo que es necesario es naturalmente un esquema que permita actuar en conjunto a los actores que son centrales en el desarrollo tanto científico como tecnológico. Científicos son más las universidades, los centros de investigación, y lo tecnológico, el principal locus de la innovación es la empresa. De manera tal que es necesario tener un plan o una política, no necesariamente los planes y tecnología, que en el caso de Argentina en el pasado han sido más declarativos que efectivos, como decía al principio, que integre esto, integre estos actores. Y esto naturalmente requiere de una cierta conceptualización, de un trabajo conjunto, de un entendimiento, no necesariamente de leyes, aunque hay leyes que han promovido esta vinculación, como es el caso de la Argentina, pero requiere entonces una verdadera cooperación, un entendimiento que, a efecto de tener una cierta soberanía tecnológica o tener capacidad para innovar, es necesario que todos los actores confluyan en una dirección. Si esto no sucede, naturalmente países en desarrollo terminan o continúan siendo sobredependientes de tecnologías desarrolladas en el exterior. En muchos otros países, como es el caso de Argentina, hay capacidad científica, hay emprendedores con vocación innovadora, y todo esto debería ser utilizado de una manera más plena y más coordinada para que haya más innovación. ¿Y qué reformas concretas propondrías al sistema de propiedad intelectual? De modo de equilibrar estos incentivos a la innovación, pero también el derecho al desarrollo, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, este marco global que dimos al inicio en relación con el acuerdo de los ADPIC y todos los condicionamientos que eso implica, ¿no? Pero ¿qué reformas concretas podríamos aplicar? Pensando, por supuesto, en Argentina en primer lugar, pero diría en América Latina o los países en desarrollo en su conjunto. Y naturalmente esas reformas dependerán de cada país, porque
las legislaciones de cada país varían, incluso en el caso de América Latina, no todas las legislaciones son iguales, hay diferencias entre Argentina y Brasil, diferencias con las legislaciones aplicadas en los países de la comunidad andina, México, etcétera. Entonces, cada país tendrá que responder a sus propias realidades. Esencialmente, lo que propondría es que se introduzcan de una manera plena las llamadas flexibilidades del acuerdo TRIPS-FATPIC. Eh, ha habido algunas discusiones recientemente sobre una potencial revisión del acuerdo ATPIC. Esto me parece, sin embargo, muy improbable que suceda, porque naturalmente los países desarrollados están muy fuertemente detrás de ese acuerdo. Al menos se ha propuesto que se estudie el impacto que el acuerdo ha tenido en estos 30 años, pero esas reformas necesariamente deben responder a los contextos nacionales. Puede haber algunas mejoras en la ley de patentes, por ejemplo, para que la concesión de licencias obligatorias sea un procedimiento rápido, efectivo, que no pueda ser detenido por acciones eventualmente tituladas de patentes. En ese sentido, la legislación argentina tiene buenos elementos. Mejorar en materia de derecho de autor las llamadas excepciones o limitaciones, que es uno de los grandes temas que está siendo discutido actualmente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a partir de una propuesta de los países africanos, incluyendo estas excepciones y limitaciones en el ámbito digital, porque muchas de ellas fueron formuladas originalmente para el ámbito no digital y ahora está cambiado mucho porque a través de la tecnología se puede controlar el acceso a los contenidos y esto naturalmente disminuye el dominio público que está accesible para una mayor creatividad y una mayor innovación. Eh, Hay reformas que se pueden hacer en el área de los diseños industriales también. Recientemente ha habido un nuevo tratado internacional en esta materia para evitar que los recursos biológicos, por ejemplo, o los conocimientos tradicionales sean objeto de apropiación a partir del sistema de patentes, que es un área también muy importante. En fin, hay una diversidad de temas en los cuales se podría avanzar. Actualmente dentro o consistentemente con el acuerdo TRIPS, en la medida que no se revise, y ojalá en algún momento también haya un acuerdo para revisar este sistema establecido por el acuerdo TRIPS, que finalmente está comprobado no ha sido el más beneficioso para los países en desarrollo. Carlos, para cerrar, inevitablemente tengo que preguntarte por la inteligencia artificial y tecnologías emergentes. ¿En qué medida estos campos tecnológicos transformarán el régimen de propiedad intelectual? Bien, la inteligencia artificial en ese campo particular de la propiedad intelectual hay que mirar en dos dimensiones. Por una parte, el uso de estas herramientas, por ejemplo, para el examen de solicitudes de patentes o el examen de solicitudes de marcas, naturalmente pueden proveer una herramienta muy útil para acelerar esos trámites, esos exámenes, sin que, sin embargo, se pueda prescindir de la tarea del examinador, ¿no es cierto? En ambos casos, porque estas herramientas pueden proveer elementos que faciliten o aceleren ciertos procedimientos, pero definitivamente la evaluación del examinador será necesaria, incluso para introducir correcciones en áreas de otros sistemas no pueden presentar la información como es debido. Y la otra dimensión de la inteligencia artificial tiene que ver con invenciones o creaciones hechas con inteligencia artificial. Por ejemplo, ya ha habido algunos intentos de patentar invenciones realizadas a través de estos sistemas de inteligencia artificial, perdón, eh, que han fracasado en algunas oficinas de patentes, incluso de las principales, se han rechazado, porque el concepto de invención supone que hay un inventor humano, ¿no es cierto? Entonces se ha rechazado el patentamiento de estas invenciones. No sabemos qué va a ocurrir en el futuro, en la medida en que se utilicen más frecuentemente o con mayor eficacia. Y también en el campo de derechos de autor es un enorme desafío, porque como sabemos,
con un sistema de inteligencia artificial se puede hacer pintar un cuadro, eligiendo el estilo, ¿no? Van Gogh u otros que se utilizará. Se puede escribir una novela, escribir un ensayo, escribir un artículo científico, un artículo sobre propiedad intelectual. Entonces, otra de las dimensiones importantes de la propiedad intelectual es saber cómo se va a operar en relación con estas creaciones. En general, hoy en día la tendencia es a que no se reconozcan como tales, de nuevo por la necesaria presencia en la creación del ser humano, ¿no es cierto? Que es lo que justifica en definitiva que se otorgue la protección. Hay todo un debate ahí, ¿no? En términos del reconocimiento también de las autorías. Hay algunas iniciativas internacionales como Signals, de Creative Commons, que tiene que ver con, bueno, el reconocimiento precisamente sobre qué fuentes trabajó la inteligencia artificial para producir determinada obra, ¿no? Evidentemente hay una tensión ahí con estas categorías modernas, ¿no? Del autor y el inventor, y que evidentemente la inteligencia artificial va a producir estas tensiones. Hay que ver si eso va a implicar un cambio o no del régimen de propiedad intelectual. No, Signas es una iniciativa relativamente reciente que apunta a este tema. También los países que se reúnen en BRICS han hecho recientemente una declaración en las cuales sostienen la defensa de los derechos autorales emergentes de los países miembros del BRICS, de los países en desarrollo. Entonces hay una cierta preocupación sobre lo que se llama extractivismo, es decir, la posibilidad de que estos sistemas de inteligencia artificial extraigan datos, incluyendo creaciones, ¿no es cierto? Obras protegidas por derecho de autor, los procesen, los utilicen sin ningún reconocimiento, naturalmente sin ninguna remuneración. Entonces hoy es una preocupación de los países en desarrollo, hay muchos debates sobre estos temas cómo estos países van a poder eventualmente rentabilizar esas creaciones, esos datos. Son simplemente las empresas que adquieren los datos y los procesan los que se benefician y tienen rédito económico. Hay otro modelo que pueda ser aplicado. En fin, este es un tema que está en plena evolución. ¿No? Hay muchas agencias de Naciones Unidas que están trabajando en esto. Lamentablemente hay una gran fragmentación en ese sentido. Pero es una discusión muy viva en la cual nuestro país, como otros, tienen naturalmente que participar para lograr una solución que sea equitativa, teniendo en cuenta que hoy en día un gran desbalance desde el punto de vista de la capacidad tecnológica. Una solución que evite que los países en desarrollo simplemente sean usuarios y los sitios de extracción de información, de datos, de propiedad intelectual, por ejemplo, creaciones, y que haya un balance, ¿no es cierto?, y una mayor equidad en el conjunto del sistema. Un gran desafío desde el punto de vista conceptual y regulatorio. Bueno, en esta área de frontera, como en todas las áreas de frontera en general, uno va observando cómo se van peleando por la fijación de los estándares técnicos también, ¿no? El caso de la inteligencia artificial, el 5G, y ahí también, por supuesto, entra a jugar la propiedad intelectual, porque quien determine definiendo el estándar del mercado, obviamente lo va a querer proteger en términos de propiedad intelectual para poder cobrar las regalías de ese estándar. Y uno lo está viendo en vivo y en directo, ¿no? En cierto sentido es una posibilidad histórica la de ver cómo se procede a eso. Y el gran riesgo que significa para los países como los nuestros, ¿no? Como países en desarrollo, que en cierto modo estamos con la nieta contra el vidrio, ¿no? Usando la expresión del tango, mirando de afuera cómo esto se está configurando. Correcto, sí, eso es lo que sucede. Por eso es importante que nuestros países participen activamente en esos debates, sean conscientes de los desafíos que se presentan, también naturalmente las oportunidades, porque habrá beneficios del uso de estas tecnologías sin ninguna duda, pero ciertos desafíos. Es interesante, por ejemplo, que África ha desarrollado varios marcos ya, en particular sobre inteligencia artificial en el año 2024, en donde se destacan las oportunidades y los desafíos que estas tecnologías aportan y donde se ponen en particular de relieve la necesidad de que estas tecnologías se adapten y respeten los ámbitos culturales. En fin, hay mucho que se está desarrollando en estos temas, pero una participación activa, la contribución de las universidades en esto también es muy, muy importante, digamos, la posibilidad de conceptualizar, de desarrollar
doctrinas, puntos de vista de sus universidades, hoy creo que tiene un enorme valor y seguramente las universidades argentinas espero que sigan cooperando en ese sentido y sigan propiciando ciertas soluciones y mecanismos para abordar estos temas y evitar que en definitiva concluyamos con una nueva división, ¿no es cierto?, entre norte y sur y una nueva situación de inequidad. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy, muy rica esta entrevista. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar, ¿eh?